Ha ido desarrollando distintas responsabilidades dentro de la empresa para hacer los proyectos internacionales y los proyectos, podríamos decir, especiales. Para nosotros es un proyecto muy especial, un tema comercial, un tema de sensibilidad y de convicción personal en una de las cosas sostenibles. Buenas tardes. Espero que solo en los últimos 20-25 minutos, no os donáis, que estéis activos, y espero que sea de interés para todos, ¿no? El tema de la sostenibilidad y porque hablamos de cadenas logísticas sostenibles en el tiempo en Arola. Aquí tenemos tres cifras: 1,55, 0,23 y 0. ¿Alguien de vosotros se atrevería a decirme a qué podrían corresponder si hablamos de sostenibilidad? ¿A las emisiones de CO2? Perfecto. Yo voy a decir, estamos en una pequeña pista, hablamos de kilos de CO2. Así es, por ejemplo, ¿a qué podría equivaler 0,23 kilos de CO2? A toneladas, ¿no? Kilos. Kilos, también existen las toneladas. 230 gramos. En grandes industrias. 230 gramos por... Bueno, A los barcos lo que generan las aves. podría ser, exacto, ¿no? Lo que genera las emisiones de CO2 generadas en el transporte por una mercancía. Por ejemplo, podríamos pensar que el 1,55 son las emisiones de CO2 que todos nosotros hoy estamos generando por mantener la luz de esta sala con la otra encendidas durante 3 horas. Podría ser un ejemplo. Y el 0,23, pues por haber fabricado un bolígrafo BIC, las emisiones de CO2 que se han generado. Pero ninguna de estas hipótesis que os estoy diciendo, pues hemos estado hablando, son lo que equivalen estas emisiones. El 1,55, el 0,23 y el 0 son las emisiones de CO2 que yo misma hoy he generado para transportarme o trasladarme desde mi sitio de trabajo, que está bajo un paralelo, hasta vuestro instituto de Joan Brossa, en función del medio de transporte que haya utilizado. Me puedo haber desplazado en un colectivo público, en el caso del autobús, me puedo haber desplazado en mi vehículo privado, en mi coche, o bien en bicicleta. Es mucha cuesta, bicicleta. Entonces, fácil, la primera la hago yo, ¿no? 0 corresponde a las emisiones de CO2 por el traslado de aproximadamente unos 6,5 kilómetros desde abajo en mi centro de trabajo hasta el Instituto Joan Brossa. El 1,55 ¿a quién equivale? Coche. Efectivamente. Para un trayecto es 6,5 kilómetros. Y en el caso del autobús, el 0,23. Por lo tanto, yo como ciudadana tengo una responsabilidad, que es el de saber y conocer cuáles son mis emisiones de CO2 para ser consciente de ellas y además reducirlas. Pero bueno, estamos aquí para explicaros un proyecto empresarial, un proyecto que hemos hecho con mucho cariño hace ya muchos años y ahora cada vez más nuestros clientes nos van pidiendo que les ayudemos o que les sensibilicemos en este tema. Entonces, ¿qué es lo que esta responsabilidad a nivel individual, cómo la trasladamos en un ámbito empresarial, en Arola? Pues bajo el concepto de la RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa. ¿Qué es la RSC? ¿Alguien sabría decirme qué es? Las responsabilidades que tienen con el medio ambiente cada una de las empresas. Exacto. Pero no solo con el medio ambiente, ¿no? Bueno. Y con la sociedad también, Claro. estamos con el globo. Exacto. Todo el tema, la RSC corporativa, es decir, la RSC de las empresas, va dirigida a todo lo que sería en el ámbito medioambiental, económico y social, ¿no? Y al fin y al cabo, como bien decías, es dirigida a toda la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de RSC, nosotros pensamos que es, primero, una actitud proactiva, es decir, nos tenemos que anticipar a las necesidades del mercado. Después, es un compromiso con nuestra sociedad, es una solidaridad con nuestra sociedad. Es una contribución voluntaria por parte de las empresas en que vayamos aportando nuestro pequeño granito de arena en el que sería el medio ambiente, en la mejora social de la sociedad y en la mejora económica.
Y después lo que pone aquí, un valor añadido. Porque nosotros como agentes de aduanas, transitarios, organizadores del transporte, gestionamos todo lo que sería la gestión aduanera de nuestros clientes y gestionamos todo el transporte. Pero a más incluimos un valor añadido, que es que las empresas, nuestros clientes, tengan una preocupación por el medio ambiente y cuiden su entorno, sepan qué son las emisiones de CO2 del transporte de su mercancía y que puedan, o al menos sean conscientes de que deben y pueden reducirlas. Hay en la página web de la OMC una iniciativa que está bajo el lema de Hecho en el Mundo. Entonces se considera que a día de hoy las operaciones de las empresas cada vez más están repartidas en el mundo. Y como bien sabréis, normalmente, es decir, desde la concepción del producto, pasando por su montaje, pasando por la fabricación, hasta el punto de venta. Es decir, todo esto se considera que es una operación de una empresa repartida en todo el mundo. Porque además el lugar de fabricación, el punto de fabricación, suele ser entre el 80 y el 90% diferente, distinto a su punto de venta. Por lo tanto, cuando hablamos de que las empresas empiezan a calcular la huella de carbono en su producto, del producto al que comercializa, para nosotros, como agentes de aduanas, no tiene ningún sentido de pensar la huella de carbono de un producto si no calculamos las emisiones de CO2 que se han generado tanto en lo que sería el aprovisionamiento de las materias primas o los componentes para poder fabricar el producto, como de una vez fabricado el producto, el transporte hasta llevarlo a su destino. ¿Y qué es lo que hemos hecho en Arola? Bueno, pues en el año 2008, en el año 2008 fuimos pioneros en que la actividad de nuestra compañía fuera certificada con la figura del operador económico autorizado. Que justamente antes Alejandro lo comentaba en la sesión anterior, que lo que promueve son unas garantías en el transporte de las mercancías y además en todo el cumplimiento normativo en el paso de la aduana. ¿Por qué nace el tema del OE? Es decir, es un pequeño KitKat para que entendáis por qué nosotros primero apostamos por cadenas logísticas seguras en la figura del OEA y después apostamos o unimos a las cadenas logísticas seguras el principio de la sostenibilidad. Los atentados del 11S 2001 en Nueva York cambiaron la manera de hacer las cosas, cambiaron la manera de hacer el negocio en el mundo. Entonces la situación determinó que se debía establecer lo que sería un nuevo macrosistema de seguridad para fortalecer la seguridad en las fronteras, sobre todo en los países americanos, para protegerse y protegernos del terrorismo internacional. Y entonces, ¿qué hacen los países? ¿O qué hacen las dos grandes potencias económicas? Estados Unidos, con la con la US Customs Border and Protection, que sería la aduana americana, decide lanzar dos iniciativas, dos programas voluntarios para las ciudades americanas, que es el CITIPAC, el Customs Trade Partnership Against Terrorism, que son una relación que fortalece la relación comercial y de cooperación entre el gobierno y las compañías, para fortalecer la seguridad en todo lo que serían las fronteras de los Estados Unidos. Y otro programa, que es uno relativamente nuevo, que creo que fue una iniciativa también de la US Customs, fue firmado a finales del 2015, aproximadamente, si no me equivoco, y es la relación que hay entre los agentes de aduanas y sus clientes importadores. Es decir, ofrece la posibilidad a que los clientes de un agente de aduanas, estos puedan clasificarse, etiquetarse como importadores de confianza. Es decir, que cumplen en cierta medida en unos determinados estándares que están dentro de este programa BKIP y de esta manera pueden obtener unos determinados beneficios. Y al final, esto trata de seguridad y facilitación, y las dos cosas podríamos decir que es la iniciativa que encontramos en Europa bajo el operador económico, la figura del operador económico autorizado.
El OEA nace de la mano de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, en junio de 2005, y se encuentra dentro de un instrumento internacional que se llama el marco SAFE. No sé si habéis escuchado hablar del marco SAFE. Bueno, muy brevemente, el marco SAFE es el marco que establece 17 estándares para que se dé una facilitación, una protección, una seguridad en todo lo que sería el comercio internacional. Lo que intenta cubrir son 4 elementos. Primero, que haya una armonización en todo el sistema informático, un avance en el sistema informático. Establece que hay que establecer unos planes de riesgo para identificar aquellas mercancías, aquellas cargas que se clasifican como peligrosas, mediante este avance informático. Como tercer punto, el marco 6 dice: podemos hacer esta inspección de estas cargas siempre y cuando no utilicemos equipos intrusivos, es decir, que dañen a nuestras mercancías. Por eso se hace todo el tema del escáner en el puerto en el momento de controlar una mercancía, que sea lo menos dañino en el momento de inspeccionarla. Y cuarto, el marco SAFE nos dice: todos aquellos países que cumplan un mínimo de aquellos estándares, de los 17 estándares que tiene el marco SAFE, podrán acogerse a algún tipo de beneficio, ya sea menos inspecciones, menos controles, cambiamos a veces el canal rojo por un canal verde en la aduana, etc. Y aparte de estos 4 elementos del marco SAFE, el marco SAFE se estructura en base de 2 pilares. El pilar aduana-aduana, que como el propio pilar dice, ¿no?, es la cooperación entre las aduanas para maximizar la facilidad y la seguridad en las fronteras. Y el segundo pilar es el pilar aduana-empresa, que se hace, en realidad, gracias a la figura del operador económico autorizado. Pues bien, nosotros en el 2008, es decir, hace casi 10 años, fuimos pioneros en que nuestra actividad de la compañía fuera certificada como EA. Apostamos por unas cadenas logísticas seguras. En el 2012, 4 años más tarde, decidimos unir un nuevo principio a la seguridad, que es la sostenibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante un proyecto empresarial y un proyecto que va dirigido tanto internamente para la compañía como externamente. El proyecto del CO2 que os voy a presentar es un proyecto que está planteado tanto de manera interna como externa. Interna porque, preocupándonos por hacer las cosas bien hechas, no podíamos decirles a nuestros clientes que teníamos una herramienta que permite el cálculo de las emisiones de CO2 del transporte que nosotros gestionamos por cuenta de ellos, sin que nosotros calculáramos nuestras propias emisiones como entidad. Es decir, ¿qué tipo de ejemplo vas a dar a tu cliente? Calcula, sé consciente y reduce, pero tú como compañía ni calculas, ni eres consciente, ni reduces. Entonces decidimos calcular nuestras emisiones de CO2. En el 2014 una certificadora, verificadora al mismo tiempo, Joyce, nos vino a auditar, y cada año internamente nos vienen a auditar para ver que existe realmente una ecocultura en el equipo, en el trabajo, en las oficinas, que además se establecen unos planes de reducción, ya sea en temas de luminaria, ya sea en temas de cuidado en el papel, ya sea reciclaje, ya sea utilizar un tipo de tóner con menos contaminante, etc. Todo esto cada año nos vienen a auditar. Nos vienen a auditar porque queríamos dar ejemplo a nuestros clientes de que lo estábamos haciendo internamente. Y después fuimos la primera transitaria registrada en la Oficina del Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. Esto a nivel interno. Y a nivel externo, lo que hacemos es, en nuestro negocio hay diferentes departamentos. Hay el departamento de aduanas, de logística, de consignaciones, de impuestos especiales, formación, asesoramiento, pero de todos estos, el que es más sensible con el medio ambiente, ¿cuál diríais que es? Efectivamente, la logística. Porque la logística mueve carga. La logística, efectivamente.
Entonces, como la logística es un sector muy sensible, muy trascendente, ¿no? Y tiene un elevado impacto con el medio ambiente, decidimos crear una herramienta multimodal para que nuestros clientes, a través de nuestra plataforma, pudieran calcular las emisiones de CO2 de sus cargas. Entonces, la herramienta, por política interna, no puedo enseñar, no puedo poner una cotización, os enseñaría el desglose, ¿no? Pero verbalmente os comunico que la herramienta lo que hace es debemos introducir unos determinados datos muy sencillos, como el peso, como el volumen de la mercancía, el destino, el origen, el destino y después el cliente nuestro. Y allí obtenemos, en función del tipo de transporte que nuestro cliente escoja y los kilómetros que haya, las emisiones de CO2 que se han generado. Si conocemos el aprovisionamiento, la materia prima, para poder fabricar el producto que posteriormente será puesto en el mercado, también podemos calcular estas emisiones de CO2, siempre y cuando nosotros seamos su agente freight forwarders, siempre que seamos su transitarios, para conocer todos estos datos que nos pide la herramienta. Y una vez el producto está listo para ser comercializado, también podemos calcular con la herramienta las emisiones de CO2 que han sido generadas. Además, la herramienta, como veis aquí, esto es la calculadora, rutas. Rutas es que podemos ofrecer a nuestro cliente, es decir, simultáneamente, cuando ponemos nuestros datos, los datos del cliente, nos dicen, no, mira, como es multimodal la herramienta, podemos compaginar varios tipos de transporte, es decir, primero contemplo el camión, del camión directamente lo pongo en buque, a la salida, o bien puedo contemplar un primer tramo ferrocarril, después del ferrocarril un camión hasta puerto y de puerto volvemos a cargar en buque. O en avión, independientemente, es decir, contempla lo que sería el ferroviario, el terrestre, el marítimo y el aéreo. Entonces, mientras rellenamos estas fichas, paralelamente, en otro lado, esta plataforma, nosotros no tenemos ingenieros en la empresa, ¿no? Pero esta plataforma fue externalizada y hay un grupo de ingenieros que la van avanzando, la van actualizando constantemente y son ellos los que llevan estos estudios detrás, ¿no? Es decir, al final nosotros comercializamos, la vendemos a nuestros clientes, pero nosotros no la desarrollamos internamente con el software. Pero lo vemos, ¿no? Es decir, la primera pantalla son los datos de nuestro cliente y simultáneamente la herramienta nos va diciendo cuáles son las rutas alternativas menos contaminantes. Es decir, si un tráfico de un cliente nuestro no tiene una prisa, no tiene una urgencia en llegar a un puerto en una fecha determinada por petición de su cliente, nosotros vemos que hay otro tipo de transporte que tardará 10 días más, pero es menos contaminante. Y nosotros tenemos la obligación de decirle a nuestro cliente que existe una ruta alternativa. Y esto lo hacemos por medio de un repo. Entonces, a petición de nuestro cliente, le enviamos de manera individual o de manera periódica todas las emisiones de CO2 que han sido generadas en un tráfico suyo en específico, en una mercancía suya, en un tipo de origen, de destino, en una ruta frecuente, o bien que ellos nos digan, pues quiero hacer un estudio por la política empresarial de mi empresa en la que me interesa saber cuáles son mis emisiones de CO2 este año y cómo puedo reducirlas y me dices cuáles son las rutas alternativas. Pues bien, me gusta mucho esta imagen porque siempre cuando presento este proyecto siempre empiezo hablando de mí, ¿no? He empezado la presentación hablando de cuáles eran las emisiones que había yo generado en un tramo de 6,5 kilómetros para llegar hasta vuestro instituto. Pero una vez en una de estas charlas que fui sobre el tema del medio ambiente, nos decían que solos poco podemos hacer, pero juntos podemos hacer mucho. Entonces, el proyecto del CO2 que os acabo de presentar es un proyecto que efectivamente es un proyecto para clientes, es un proyecto destinado a nuestros clientes para que se sensibilicen con el tema del medio ambiente. Pero
quizá lo más importante es que es un proyecto que va destinado a toda la sociedad. Por eso es un proyecto que le cogimos mucho cariño. Es un proyecto que al principio apenas nadie escuchaba de nuestros clientes, no le daban importancia, y cada vez más nos encontramos en que la sociedad está más sensibilizada, y además que para ser un nuevo proveedor de un cliente nuestro, cuando estamos interesados en empezar a ser proveedores, agentes de aduanas transitarias de una gran multinacional, o no hace falta una multinacional, sino una pequeña empresa que está sensibilizada con el medio ambiente, uno de los requisitos, aparte del precio, que es el número 1, que siempre aparece, ajustar precio, al final nunca salía el número 8, que era el medio ambiente. Y ahora nos hemos encontrado que gracias a tener esta herramienta, que gracias a calcular nuestras emisiones de CO2, podemos llegar a conseguir nuevos clientes, y estos nuevos clientes, lo mejor de todo es que ya están sensibilizados con el medio ambiente. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar una cadena logística segura, porque tenemos IOEA, y además sostenible en el tiempo, porque apostamos por cadenas logísticas. ¿Eso es todo? Yo no sé si tenéis... ¿Sí? De parte del Estado, del Gobierno, ¿hay ayuda para sensibilizar a la gente al medio ambiente? No hay ayuda. Lo que hay es proyectos a nivel europeo en los que las empresas pueden sumarse a un tema de licitación o un concurso a nivel internacional europeo, en los que reciben determinadas ayudas y entonces se les certifica o bien obtienen un tipo de beneficio económico, para decirlo de alguna manera. Y representa que este beneficio económico que tú tienes, tus ingresos, deberá ir invertido en una sensibilización en tu equipo, en tu empresa, en tu oficina, etc. Pero ayudas directas no las hay. No las hay. Por eso que yo creo que entre todos, a nivel individual, y así que cuesta, ¿no? Porque muchas veces, como no me afecta directamente, como no lo veo, lo dejaré, o ya me obligarán, o ya lo harán. Pero, bueno, hay que ir sensibilizándolos. Por ejemplo, bueno, Francia es uno de los países más sensibilizados en todo esto. Cuesta entender, por ejemplo, Renault, la marca de coches, es una de las empresas que más luchaba contra el tema del cambio climático, de estas que imponen multas por tema de emisiones de CO2, calcula muy bien cuál es el tipo de carburante, etc. Entonces, cada vez más se van haciendo pequeñas cositas, pero tema de ayudas desconozco que hay. Bueno. Me ha preguntado Ariadna, es que yo les dije que a lo mejor les hacías una simulación de qué medio de transporte es menos contaminante. No sé. Que... Bueno, menos contaminante. Menos contaminante, en un trayecto... La bicicleta. La bicicleta. Bueno, de hecho, no sé si habéis visto los repartos hoy en día de, por ejemplo, Globo, o todas estas de la nevera roja, etcétera. La mayoría de ellos, aunque a veces considero que es un riesgo para el conductor, ¿no? Porque la conducción les da igual que diluvie, que haga frío, que cuesta arriba, cuesta abajo, ellos van en bicicleta. Esto es, por ejemplo, el tema de potenciar el tema de la sostenibilidad dentro de las empresas, ¿no? Que se ve que se movilizan en bicicleta. Efectivamente, la bicicleta es menos contaminante. Pues tenemos el tema del ferrocarril, seguido del marítimo y por último el avión. El avión es exageradamente elevada en las emisiones de CO2. Si queréis, os decir, mañana mismo hago una simulación y os envío en anonimato, obviamente por política de la empresa, el nombre del cliente, etcétera, y para que veáis la comparativa. Y realmente los datos son abismales, es decir, no tiene nada que ver. Que después el cliente lo quiera hacer, que esto no le cueste el negocio, ¿no? Porque al final, si le está esperando el destinatario la mercancía y le dice que no, que te llega 15 días más tarde porque estoy cuidando el medio ambiente, le va a decir que va a dejar de trabajar con él, ¿no? Es decir, hay que poner un punto de equilibrio entre las dos cosas. Pero sí que han habido clientes que siendo consciente de ellos, nos han dicho, pues esta carga no me urge, cámbiame el rutina.
Es decir, cámbiame y ponme otro tipo de ruta que no sea tan contaminante. Es decir, como la herramienta es multimodal, podemos ir jugando con los medios de transporte y en lugar de hacer pues, todo un espacio marítimo, pues hacerlo camión, hasta después ya cuando es totalmente imprescindible y necesario el transporte marítimo, lo cargamos a buque. Pero es bastante curioso, es decir, los datos como son y la reacción por parte de nuestros clientes. Entonces, si os parece, mañana hago la simulación y os la envío para que os Así que marítimo es uno de los más contaminantes. ¿Cuál es el más utilizado? El más utilizado, el aéreo, el marítimo, yo diría que es el marítimo, pero por el coste que tiene el aéreo. Ya. El aéreo viaja muy rápido y el aéreo viaja unas mercancías específicas, ¿no? Es decir, un tema tiene que estar acondicionado de una determinada manera, hay mercancías que no pueden estar en tránsito, es decir, viajando 20 días, sino que urge, por ejemplo, las flores. Nosotros somos importadores, bueno, somos agentes de aduanas, nosotros las flores vienen de Uruguay, de Colombia o Ecuador, muchas de ellas. Entonces las despachamos en nuestra oficina en Madrid, pero lo que sería Madrid-Barajas, en el aeropuerto. El hecho de que, ¿no?, una flor, la vida que tiene una flor es relativamente muy corta. Entonces, si la pones en un buque, entonces el avión diría que es el medio de transporte más costoso y el más contaminante. Que a veces es inevitable por tipo de producto, pero se intenta evitar lo máximo posible. Espera, quieto. Una pregunta, ¿hay mucha diferencia en los tránsitos que se hacen con el Reino Unido, que sean marítimos o por el Eurotúnel? Lo digo, diferencia con respecto a la contratación por temas de contaminación. Claro, el Eurotúnel contamina menos que llevarlo en marítimo. Bueno, havia tratat una relació amb el Departament de Logística, amb el Roger, no? I veure quina és la diferència que hi ha entre el marítim utilitzant l'Eurotúnel. Es por el tema de ferrocarril, el menos contaminante, y marítimo, Les més contaminants. Alguna línia. Curiosidad. Pues buscaré las dades, ¿quién es la diferencia? Y la última Diana. Y Las empresas, sí, no, digo por ti y por ellos. Sí. Las empresas, bueno, las empresas tienen algún tipo de desgravación fiscal por el hecho de si presentan, las empresas tienen algún tipo de desgravación fiscal si presentan unos resultados de Menor contaminación. de menos contaminación, sí, emisión de CO2. El sector químic comença a tenir. Comença a tenir, sí. Vale. Sí. Una empresa... Que sobretot el sector químic, és a dir, tot això que hem anat organitzant jornades, el que seria l'Associació Química de Barcelona, ens comencen a dir que això els comença a tocar la butxaca però de manera positiva, no? Ja. És a dir, comencen a donar... Ara només el sector químic. Sí, de moment, que diguem constància, tot el tema del sector químic és el que més avançat va i el que més, en realitat, més avançat va i més resultats vol tenir. Al final, quin tipus de bonificació pot arribar a tenir. Llavors, de moment coneixem que és el tema del sector. Vale. Pues bé, moltes gràcies.